Benditos los que salen a recoger el maná todos los días, es decir, los que todos los días buscan alimentarse de la palabra de Dios que viene directamente del cielo. Les invito para que al iniciar el estudio de hoy, contemos, como siempre, con el acompañamiento y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor grande y poderoso, bendito sea tu nombre ahora y por siempre. Por favor, en esta hora, rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe una vez más, tanto hoy en el estudio como cada vez que nos acerquemos con la reverencia y el hambre de conocerte mejor a tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Vivimos en una sociedad cuya mentalidad ha sido amoldada para la diversión y para la comodidad. El mundo tiene su molde y los que no se ajustan a esa manera de ver la vida son considerados raros, extraños. Ahora, como resultado del temor a los efectos del COVID-19, las multitudes se agolpan para recibir la vacuna, para ser vacunados. Y hemos escuchado casos interesantes de personas que se disfrazaron de ancianos para poder recibir la vacuna, otros que lo hicieron de manera fraudulenta, etc. Pero ansiaban ser vacunados. El estudio de hoy es una especie de vacuna necesaria, una vacuna necesaria para que el plan de salvación establecido por Dios no se eche a perder en su vida, sino que el plan en su vida resulte exitoso. Entonces, insisto, el estudio de hoy es eso, ¿no? Es como una especie de vacuna para que el plan de Dios no se frustre en su caso personal. Con el propósito de atraer hacia sus congregaciones el mayor número de personas, suele predicarse un evangelio que es bastante amigable con el mundo, bastante coherente con las modas mundanas y, claro, como tal ofrece gratificación personal, exacerba la parte emocional y, claro, al punto de que a veces se vuelven plataformas de diversión y ofertas de prosperidad. Y claro, este tipo de evangelio, un evangelio de diversión, divertido, un evangelio que promete que jamás, nunca alguien que acepta a Jesús va a experimentar ninguna dificultad, plantea pues que al iniciarse en la vida cristiana, todo se volverá color de rosa y que el dolor nunca más se asomará a su vida. Y por supuesto, esto suena maravilloso, ¿no? Suena atractivo. A la gente le encanta escuchar este tipo de cosas. Y por supuesto, las iglesias que predican esto están mucho más llenas que aquellas que predican, que aquellas que no lo predican. A la gente le encanta. Sin embargo, es una trampa mortal. Repito, es una trampa mortal. ¿Por qué digo que es una trampa mortal? Porque muchos se unen a las iglesias creyendo esta propuesta. Y cuando ven que en su experiencia eso no ocurre,
entonces piensan que Dios no los ama. Piensan que Dios los ha abandonado, piensan que Dios se ha olvidado de ellos, que no les oye. Y en el peor de los casos, algunos llegan a pensar que el Evangelio y todo lo que tiene que ver con la religión es mentira. Terminan, en muchos casos, frustrados a causa del engaño, abandonando la religión y no queriendo tener nada que ver con eso. Por eso es que este evangelio puede convertirse en una trampa mortal, porque en vez de generar una unión íntima con Dios, puede llegar a producir una separación y una incredulidad en aquellos creyentes de esta opción. Jesucristo jamás prometió eso. Nunca predicó el evangelio, ese tipo de evangelio color de rosa, ese evangelio de la prosperidad indiscutible, ese evangelio de comodidad y diversión. Nunca. Al contrario, él dijo que el verdadero evangelio nos traería problemas, porque estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de un conflicto entre Dios y el gran adversario. Jesús predicó la verdad y por lo tanto él no podía predicar este tipo de evangelio porque este es un evangelio falso. En Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 22, escuche la advertencia que Jesús hizo, el anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la iglesia original tenían clara esta realidad. Y por supuesto, el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia al aceptar el Evangelio de Jesucristo, afirmó en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, vea usted, la palabra de Dios, la Santa Biblia, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, es decir, por vivir conforme a los principios del verdadero evangelio. Y el apóstol, iluminado por el Espíritu Santo, también lo afirma, diciendo que los que quieren vivir piadosamente quiere decir vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso, dice, padecerán persecución. Claro, ser cristiano implica amar a Dios sobre todas las cosas, con amor verdadero. Y en 1 Corintios, el capítulo 13, en donde se describe las características del amor, ahí dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca dejará de ser. Los cristianos verdaderos precisamente han llegado a tener en su corazón ese amor. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo les otorgó esa gracia, ¿no?, del amor verdadero. Ese amor que no se rinde. No importa lo que pase, aún la persecución o el aborrecimiento. Eso es lo que mantuvo a Pablo después de ser apaleado, después de ser azotado, después de ser apedreado, etc., ¿no? Nada lo pudo hacer que se apartara del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque amaba verdaderamente. Entonces, aquí el dilema es: ¿qué es lo que amamos? ¿Amamos nuestra comodidad, la satisfacción de nuestro gusto, nuestras ganas de diversión? ¿Eso es lo que amamos o amamos a Dios?
Si amamos a Dios, estaremos dispuestos a qué? Estaremos dispuestos a afrontar lo que venga. Si Dios nos bendice, bendito sea el Señor. Y si Dios permite que nos llegue la persecución, bendito sea Dios. Eso es lo que encontramos en la experiencia de Job. La esposa de Job esperaba que todo fuera bendición. Sin embargo, Job tenía una experiencia espiritual de mayor madurez. Y por eso, ante la provocación que ella hace a Job, Job responde: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová. Qué lindo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicó 2 sermones del monte. Uno al inicio de su ministerio, junto al lago de Genezaret, y otro ya para concluir su ministerio en el Monte de los Olivos. En el primero, Jesús presentó cuáles eran los principios del reino de los cielos, cuáles deberían de ser las virtudes que deberían mostrar los ciudadanos del reino. Y en el segundo sermón, en el Monte de los Olivos, en ese segundo sermón del monte, o en ese otro sermón del monte, Él delineó cuál sería la sucesión de acontecimientos que ocurrirían cuando su venida estuviese pronto a ocurrir. Ahora llama la atención, ¿por qué? Porque tanto en el Sermón del Monte, cuando inició su ministerio, como al final de su ministerio, Jesús hizo la misma advertencia a sus discípulos. Y claro, si usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo, esa advertencia también es nuestra, es para nosotros. ¿Cuál es la advertencia? Veamos. Leo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y en los versos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, Jesús nos advirtió que seríamos ¿qué? Que seríamos calumniados, que seríamos ¿qué? Ridiculizados, que seríamos perseguidos por hacer lo correcto, por dar al pecado el nombre que le corresponde, por permanecer de parte de la verdad. Pero también dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No olvidemos, estamos en medio de un conflicto. Y ninguno de los profetas, no tenemos registro de que ningún profeta haya sido amado. Todos fueron vituperados. Y una buena cantidad de estos siervos de Dios terminaron en el martirio. De hecho, en San Mateo, el capítulo 24, que es el sermón del Monte de los Olivos, el sermón profético, o sermón apocalíptico de Jesús, en el verso 9, Jesús volvió a repetir la advertencia que había hecho antes, y dijo: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El aborrecimiento es precisamente fruto de la enemistad profetizada cuando se dio a conocer por primera vez la promesa del Mesías. En Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, algunos llaman a este pasaje el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora noten, estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de esta enemistad. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Por qué? Porque sucede de que hay una gran cantidad, digamos, de iniciativas de buena intención. Yo no puedo cuestionar la intención, pero condenadas a fracasar en la búsqueda de la paz desde el punto de vista humano. Los simples acuerdos entre los seres humanos, acuerdos políticos, acuerdos económicos, simple y sencillamente van a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un conflicto que es espiritual. Y si es espiritual, no se resuelve con acuerdos políticos, no se resuelve con acuerdos económicos. Entonces, todos esos intentos de coaligarse para buscar una paz universal, simple y sencillamente están destinados al fracaso. Jesús estableció claramente que los seguidores de la serpiente quedarían enemistados con los pertenecientes a la mujer. La mujer representa el pueblo de Dios. Usted lo puede ver claramente en toda la Biblia. La mujer es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia. Y por supuesto, hay porciones de la Biblia en donde esto resalta de manera más clara. Por ejemplo, en el libro de Oseas. Usted puede mirar, especialmente en los primeros capítulos de Oseas, cómo la mujer infiel precisamente simboliza al pueblo de Dios que se había vuelto infiel. También es notorio, esto resalta y como una belleza poética muy interesante, en el libro de Cantares. Y en el pasaje del Evangelio cuando Juan Bautista es cuestionado por los emisarios de los fariseos, Juan les dice que él es el amigo del esposo de Jesús. Y la esposa, por supuesto, es la iglesia, es su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La enemistad anunciada en Génesis 3:15 sería entonces una enemistad entre la simiente de la serpiente, es decir, los seguidores de la serpiente, del gran adversario, y los seguidores de Jesucristo, es decir, la simiente de la mujer, los seguidores de Jesús. Y claro, en este conflicto no hay neutralidad posible. Desde Génesis 3:15, en Génesis 3:15 habló única y exclusivamente de dos simientes, es decir, de dos tipos de descendencia. No hay una tercera. Por eso en Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 30, Jesús lo puso claro. A mí me encanta escuchar, mirar las declaraciones de Jesús, porque Él no escondió lo que necesitábamos saber. Él no lo disfrazó. Él dijo las cosas como son. Y dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? Lo que estaba diciendo Jesús aquí es de que si no somos sus seguidores, automáticamente nos encontramos en el bando enemigo, ¿no? Estamos formando parte ¿de qué? De la simiente de la serpiente. Porque no hay otra posibilidad. Algunos se consuelan y se engañan creyendo de que no, yo no me meto, dicen yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Eso es imposible. Jesús dijo claramente que todo el que no está con Él, está con el enemigo.
Ahora, si usted ha estado pensando de que puede mantener su neutralidad y acariciando su mente con esa idea, es tiempo de que vaya desechándola y dándole espacio a la verdad. En esta enemistad, en este conflicto, la neutralidad no es posible. No existe. Ahora bien, entre estos dos bandos enemistados, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, la calidad de ambos bandos es absolutamente distinta. Los seguidores de la serpiente aborrecerían a los seguidores de Jesucristo. Pero los seguidores de Jesucristo amarían a sus enemigos. Y claro, esto le puede parecer imposible a la mayoría, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que los seguidores de Jesús no actúan en su propio poder, no actúan en sus propias capacidades, sino que actúan mediante el poder del Espíritu Santo que los ha hecho nacer de nuevo. Y por eso tendrán la capacidad de hacer lo que Jesús dijo en el sermón que Jesús predicó allá en el monte, en las orillas del lago de Genezaret, en Mateo 5, versos 44 y 45. Miren lo que Jesús les dijo a su simiente, a sus seguidores, ¿no? Les dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es así como los hijos de Dios lidian contra la enemistad. Y agregó: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ve la diferencia? La simiente de la serpiente aborrece, persigue, calumnia, mata. La simiente de la mujer que hace, dice, ora, bendice, perdona. Así es. Y cualquiera podría pensar, no, pero es que es imposible. Recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo que si nos ofendían y nos golpeaban en una mejilla, deberíamos tener la disposición ¿para qué? Para seguir ahí y poner la otra, sin levantar la mano. Pero que nos iban a golpear en la mejilla, nos iban a golpear. Odiar y aborrecer es propio de la serpiente. Cuidado, cuidado. ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene raíz de amargura? ¿Tiene raíz de odio? ¿Está aborreciendo a alguien? Cuidado. Si está viviendo eso, pida al Señor que limpie su corazoncito. Clame por el Espíritu Santo para que le purifique y le ayude a tener victoria sobre esos sentimientos que no son, que no vienen del cielo. Odiar, aborrecer, calumniar es propio de la serpiente. Amar y perdonar es propio de Dios. Es precisamente ese amor por nuestros enemigos, amor por aquellos que nos aborrecen, aquellos que creen que estamos locos, que somos insanos. Es el amor por ellos el que nos impulsa a compartir la verdad con todo el mundo. Aunque nos aborrezca, aunque nos ridiculice. Claro, aunque le caigamos mal. Porque la verdad bíblica es el único camino de salvación. Y cuando predicamos
cuando compartimos el Evangelio tal cual es. Aunque a algunos les pueda parecer incómodo, aunque a algunos pueda parecerles extremista o pesado quizás, puede ser que lo sientan de esa manera, pero es para salvación, es para que conozcan la verdad, es para que se enteren de que solamente en Cristo hay salvación. No hay salvación en el error. La mentira no produce salvación. Solo el verdadero evangelio es el que nos llevará a estar con Jesucristo. Entonces, claro, por eso nos exponemos. No sé cuántos, a lo mejor, ¿verdad?, han sentido lástima, menosprecio, o se han burlado de nosotros los predicadores. Sin embargo, está bien. ¿Qué podemos decir? Sino que Dios les bendiga, que Dios les perdone y que Dios abra su entendimiento para que comprendan estas verdades eternas y podamos encontrarnos con ellos también en el reino de los cielos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en los versos 3 al 7, claro, Dios había llamado a Ezequiel a cumplir una misión que, por cierto, como la mayoría de los profetas, o casi todos los profetas, han sido misiones que no son fáciles, difíciles de cumplir. Y dice así Ezequiel, capítulo 2, versos 3 al 7. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. O sea, Dios está mandando a Ezequiel, no lo está mandando a los obedientes, lo está mandando a los rebeldes, lo está mandando a los que espiritualmente estaban en condición de ser enemigos de Dios, opuestos a Dios. Y dice: ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora vea usted, Dios no mandó a Ezequiel a que le fuera a decir cosas bonitas, cosas agradables. Lo mandó a que fuera a decir lo que Dios había dicho. Y ese es nuestro compromiso como predicadores, ¿no? Es decir: así ha dicho Jehová el Señor. No podemos decir lo que Dios no ha dicho. No. Tenemos que decir lo que Él dijo. Y claro, en este caso estamos diciendo lo que Jesús dijo: no seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Algunos serán que hasta podrán experimentar el martirio. Pero eso es el mandato. Así que el mismo mandato que recibió Ezequiel es el que hemos recibido todos nosotros, ¿no? Así dice: le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego Dios agregó: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, a ver, que Dios les haya puesto en el camino, que escucharan estas verdades, eso es un acto de bondad de parte de Dios, es un acto de amor de parte de Dios. De tal manera que cuando llegue el momento en que tendrán que enfrentarse con el destino final, no tendrán excusa, sino que reconocerán que hubo un heraldo de Dios entre ellos. Eso es lo que digo. ¿Acaso escuchen? Dice. A lo mejor alguien va a escuchar, dijo, pero si no oyen, ellos van a recordar en aquel momento que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo. Para ser cristiano es necesario ser valiente. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Claro, se necesita ser valiente para ir en contra de la corriente.
Se necesita ser valiente para enfrentar el ridículo. Se necesita ser valiente para enfrentarse con la impopularidad. El verdadero evangelio no es popular, es impopular. Sin embargo, claro, los valientes están dispuestos a sobrellevar todo eso. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ahora, mire qué símbolos utiliza Dios para representar a esas personas que iban a ser la audiencia del profeta Ezequiel. Les llamó ¿cómo? Les llamó zarzas, les llamó espinos, les llamó escorpiones. Y tanto la zarza como los espinos y los escorpiones, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es producir dolor. Sin embargo, el Señor dijo, no les temas. Ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, claro, y cuando nosotros miramos ahora cuál es la situación, nosotros no encontramos un cuadro distinto, no encontramos un cuadro diferente. La situación es la misma. Es el mandato de Dios que se presente el Evangelio, con la expectativa de ¿qué? De que algunos escuchen, se arrepientan y cambien de bando. Es decir, se trasladen y dejen de ser simiente de la serpiente para venir a ser ¿qué? Para venir a ser simiente de la mujer, seguidores de Jesucristo. Ahora que todavía hay oportunidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y como siempre me gusta recordar, la oportunidad no va a estar disponible indefinidamente. Habrá un momento cuando el tiempo de la gracia terminará. Habrá un momento cuando el juicio investigador que se lleva a cabo en este momento en el santuario celestial terminará. Y la suerte, el destino eterno de cada ser humano quedará sellado. Ahora todavía tenemos oportunidad. Ahorita, precisamente por eso es que debemos afanarnos en presentar la verdad tal cual es, para que el que tiene oído para oír, oiga, se arrepiente y haga decisiones para vida eterna. Al principio mencioné que este estudio sería como una vacuna. Claro, es una prevención para que usted, que es un seguidor de Jesucristo, no se extrañe cuando le venga el aborrecimiento. No se extrañe cuando le venga la crítica. No se extrañe cuando le venga la enemistad, la mala voluntad, la calumnia o la persecución, por causa de que usted hace lo correcto. En Primera de Pedro, el capítulo 4, los versos 12 al 16, precisamente el apóstol Pedro, que por supuesto experimentó el martirio, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, miren lo que está diciendo el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol. Primero dice que no nos sorprendamos. Segundo, dice que la hora de la prueba, de la dificultad, no es ninguna cosa extraña, dice. O sea que eso es inherente a la vida del cristiano. Eso es inherente. Si no dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es extraño, dice, eso es lo normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
De hecho, el Señor Jesucristo dijo, si que Él, que era el árbol verde, si con el árbol verde habían hecho todo lo que hicieron, ¿cuánto más, digo, no van a hacer con el árbol seco, que somos nosotros? ¿Verdad? Entonces, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios mora sobre vosotros. Claro, la persecución no se levanta contra el mundo mismo. El enemigo combate a la simiente de la mujer, no a su simiente. Entonces, claro, nosotros deberíamos de pensar acá, tarde o temprano nos vamos a encontrar en qué, en la situación de ser perseguidos o de ser perseguidores. Ciertamente. Y claro, los que tienen el Espíritu Santo serán los perseguidos. Los perseguidores, esos tendrán otro espíritu. Ciertamente, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, note que en el fenómeno de la persecución, dice aquí el apóstol que hay dos cosas, ¿no? Los perseguidores, al perseguir, blasfeman el nombre de Dios. Pero los perseguidos, dice, al soportar la persecución por causa del amor que tienen a Jesucristo, dice que glorifican el nombre de Dios. Así que ninguno de vosotros, dice, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, es decir, por hacer lo correcto, por decir la verdad bíblica, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. Es una advertencia para que perseveremos hasta el fin. Si vivimos engañados creyendo que en el Evangelio todo es color de rosa, cuando la persecución aparezca, vamos a pensar que es algo extraño y nos volveremos atrás. Jesús anticipó que tristemente eso le pasaría a muchos. En Mateo 24, que es el sermón del Monte de los Olivos, Jesús dijo, muchos, en el verso 10, Mateo 24, 10, muchos tropezarán entonces, dijo, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Debemos tenerlo claro. El dragón está enfurecido con la iglesia. Eso es lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 12 y en el verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Note, ira, cólera, furor. Y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, claro, dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, está furioso. Está furioso. Y dice que se fue a hacer guerra, a descargar su ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos. Y el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia. Las profecías. Todas las profecías. Entonces, claro. Ahora, nosotros debemos de tener eso bien claro. Y cuando tenemos eso bien claro, estamos vacunados. Porque cuando venga la persecución sabremos que esa es nuestra oportunidad para glorificar a Dios. Esa es la oportunidad para testificar de nuestra fe. Cuando pensamos en lo que ocurrió en la Edad Media y tantos hombres y mujeres fieles fueron condenados
a la tortura, a la prisión y muchos de ellos al martirio en la hoguera. Se sostuvieron. El Espíritu Santo los sostuvo y su sangre fue semilla como testimonio para la conversión de otros. Claro, nadie está dispuesto a morir por una mentira, por una falsedad. El martirio, precisamente, constituyó un testimonio de que la causa era verdadera y valía la pena morir por ella. Así es de que, entendiendo esto, entendiendo de que el Evangelio no es esa cosa que ese marketing de tipo comercial que presentan algunos predicadores ofreciendo que jamás va a ocurrir ninguna dificultad si usted acepta a Jesucristo y persevera ahí en su iglesia. Eso no es. Nosotros debemos de tener claro que para los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, la persecución es lo normal en sus diferentes manifestaciones. Para unos es de un modo, para otros es de otro. Algunos encuentran persecución en su mismo hogar, en su misma familia. Algunos otros en el trabajo. Algunos otros en el gremio al que pertenecen, ¿no? En su profesión. Algunos otros en su vecindario. En fin, siempre estará ahí. Sin embargo, nosotros debemos hacer nuestras las promesas que Dios nos ha hecho. Leo en Jeremías capítulo 1, los versos 17 al 19. Jeremías fue un profeta, igual que la mayoría, sufrido. Bueno, en algún momento fue arrojado en un pozo y estuvo metido en el lodo por tiempo, hasta que alguien se apiadó de él y buscó interceder para que lo sacaran de ahí. Dice, oiga lo que Dios le dijo a Jeremías: tú pues, ciñe tus lomos, levántate. Esta expresión, ciñe tus lomos, sería el equivalente a este modismo que tenemos nosotros en el español, que dice, amárrate los pantalones. Tú pues, amárrate los pantalones, ciñe tus lomos, y háblales todo cuanto te mande. Esto es importante. Dios le dice a Jeremías, debes decirle todo lo que yo te digo, no le ocultes nada. Sí. Y no caigamos en el error de solamente predicar ciertas partes del Evangelio. Las partes bonitas, las partes que prometen que corona de estrellas, las partes que prometen caminar en las calles de oro, comer del árbol del fruto de la vida, de sentarse en el trono con Jesús, y ese tipo de cosas que son realidades porque Dios las ha prometido. Pero el Evangelio no es solamente eso. El Evangelio contiene también estas otras cosas, estas otras advertencias, ¿no? Entonces, claro, dice, háblales todo cuanto te mande. Todo. Y por eso es que nos atrevemos a presentarlo. Porque es lo que Dios nos ha mandado, no debemos ocultar. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, le dijo el Señor, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esa promesa también es nuestra.
¿Sabe? Entre las interpretaciones proféticas más populares ahora, abunda la creencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que Dios lo va a quitar antes de que la tribulación venga. Y muchos viven con esa ilusión. Es eso, es una ilusión. La Biblia no dice eso. Un día hablaremos un poco de esto, ¿verdad? La Biblia dice que padeceremos persecución por causa de la justicia. La Biblia dice que incluso algunos nos matarán creyendo que al hacer eso le sirven a Dios. Y la Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Claro, eso es lo mismo que ocurrió con los jóvenes hebreos en Babilonia, ¿no? Pelearon contra ellos, pero no los vencieron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Y en la tribulación, y en la persecución, y en la calumnia, y en el aborrecimiento, Cristo estará con nosotros. Él será nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Y claro, entonces se cumplirán esas promesas gloriosas como las del Salmo 91, como la del Salmo 46. Entonces, claro, hagamos nuestras las promesas y entendamos de que estamos en un mundo hostil para con Dios. Estamos en un mundo hostil para con la palabra de Dios. Estamos en un mundo que está en su mayoría de parte del enemigo. Y que nosotros somos aquí en esta tierra peregrinos, extraños y advenedizos. Y por eso es que seremos aborrecidos. Porque nunca vamos a amoldarnos a las modas de pensamiento, a las modas ideológicas, a las modas religiosas, no. Permaneceremos fieles a la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, concédenos la valentía necesaria, la gracia y tu santo poder para cumplir con la misión que nos has encomendado, aunque esto en determinados momentos pueda parecernos incómoda o aún peligrosa. Oramos para que bendigas a cada uno de los que se dan cita para escuchar, para conocer tu palabra. Y también, aprovechando, queremos orar por todos aquellos que no se interesan, por todos aquellos que nos aborrecen, por los que nos persiguen, por los que nos calumnian. Oramos, Señor, por los que nos ridiculizan. Suplicamos que les concedas un momento de lucidez y que puedan comprender que tú los amas y que puedan entender que por eso tú has querido que siempre haya profeta en medio de ellos. Gracias, Dios amado, por tu amor. Gracias por decirnos siempre la verdad y gracias por garantizarnos la victoria en medio de este gran conflicto, de esta tribulación que se avecina. Bendito sea tu nombre. En Jesús. Amén.